Le invito a que nos sumerjamos en esta noche, ¿verdad? Hemos recibido ministración, enseñanza de entendiendo lo que debo entender, lo que necesito entender para hacer lo que necesito hacer. Y en esta noche, en un tiempo de crecimiento, quiero compartirle a usted que está ahí en su hogar, en su casa, en su vehículo, donde se encuentra, una enseñanza que trae como título Fundamentos bíblicos para un arrepentimiento verdadero. Fundamentos bíblicos para un arrepentimiento verdadero. Mira, si un día te dieras cuenta que el camino que estás recorriendo te está llevando a la pérdida, que el camino que tú estás recorriendo te está llevando a la destrucción, a la muerte, ¿qué es lo correcto, lo lógico que tú deberías hacer? Dejar de caminar no podemos, pero sí puedo cambiar la dirección, sí puedo hacer una conversión, sí puedo darle un nuevo propósito a mi vida. Sí, pero hemos aprendido por la palabra que hasta que no tengamos un cambio de naturaleza interna, un arrepentimiento, una metanoia, no vamos a vivir obedeciendo la palabra de Dios. Yo creo que usted y yo somos conscientes que en el 100% de las congregaciones, el cuerpo de Cristo, las iglesias donde se predica la palabra de Dios, una sana y saludable enseñanza, el tema central es obedecer la palabra de Dios. Hijo de Dios no es el que tiene un título religioso de católico, de evangélico. Hijo de Dios no es el que va a un lugar a congregarse. Hijo de Dios no es el que se coloca una camisetica con el título de Jesús o una manillita con un pescado. No, mi hermano, mi hermana, hijo de Dios es el que ha tenido un nacimiento nuevo por gracia de Dios. Y un nacimiento nuevo quiere decir que ha tenido un verdadero arrepentimiento, que ha cambiado de dirección radicalmente su vida, que ha habido una conversión, que dejó la naturaleza del hombre viejo y Dios le concedió la naturaleza del hombre nuevo. En el original griego tiene el nombre de metanoia. Y la metanoia es la que conecta lo divino con lo humano. Conecta lo sobrenatural con lo natural, lo celestial con lo terrenal. Y es cuando Dios se hace uno contigo, conmigo. ¿Sí? Por eso recordemos allí en 2 de Pedro 2:22, mira lo que dice 2 de Pedro 2:22 en esta introducción. Dice, pero les ha acontecido lo verdadero, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y veíamos que ¿por qué el perro vomita y se come su vómito? ¿Por qué la puerca, después de que la lavan, sale corriendo al barro? Porque es su naturaleza. Y te hablo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no has podido cambiar esos hábitos conductuales? ¿Por qué no has podido ser libre de esas conductas que sabes que te están llevando a la pérdida, a la destrucción, a la muerte, a la ruina, a la enfermedad? Sí. Porque necesitas un cambio de naturaleza desde tu hombre interior. Vamos a leer la cita bíblica base de esta noche. En la versión Dios habla hoy. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Acompáñeme, lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Muy atentos, por favor, muy atentos. Y dice así la palabra de Dios. Léala conmigo. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, el día del juicio: Señor, Señor,
nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Oiga, qué tremendo que el Señor llame malhechor el día del juicio a hombres que aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, predicaron la palabra, expulsaron demonios, sanaron enfermos e hicieron milagros. Porque todo eso tiene que ver con los dones. Eso lo hace el Señor, no el hombre. Pero lo que a nosotros nos corresponde es hacer la voluntad de Dios. Porque si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios que está estipulada en la palabra, no vamos a entrar al reino de Dios. Y al reino de Dios se entra desde aquí. No se ve, no se toca, va más allá de sentir algo. Reino es gobierno, potestad, autoridad. Y se entra en el reino de Dios cuando empezamos a tener autoridad, gobierno y potestad sobre nuestro ser. No se trata de gobernar a otros, se trata de gobernarnos a nosotros mismos por el poder del Espíritu de la palabra, que es Jesucristo en nosotros. Entonces, hoy quiero direccionarlos conforme a la palabra de esos fundamentos bíblicos, esas columnas que el Señor nos ha dado a través de la Escritura, para que usted y yo tengamos un arrepentimiento verdadero. Mira, aquí según Mateo 7, 21, 23, la vida eterna, el entrar por siempre en ese reino de los cielos es solo para quien hace la voluntad de Dios, para quien obedece la palabra. De resto nadie podrá entrar. Y hay que dejar en claro que el poder obedecer la palabra de Dios no es iniciativa. Mucha atención a esto. El obedecer la palabra en un principio, en un momento verdadero, en un inicio de proceso, no es ni iniciativa, ni propósito, ni interés del hombre. Adán y Eva pecaron, pero ellos ni siquiera fueron conscientes de lo que había sucedido en ellos. Ellos no eran conscientes de la muerte espiritual que ellos causaron y que trajo como consecuencia la muerte violenta que le causó su hijo Caín a su hijo Abel. Ellos no entendían qué había sucedido, y sin entender qué había sucedido, ni se daban por conscientes de poder ellos planear una estrategia para salir del lugar donde ellos se habían metido. Ni sabían dónde estaban, ni para dónde iban. Por eso el obedecer la palabra, el volver al diseño original, el cambiar de vida. Una cosa es querer dejar de ser algo porque uno sabe que se está haciendo daño, y aún así muchos no lo pueden hacer. Pero otra cosa es ser consciente de la vida verdadera, que es la vida del Espíritu, de saber dónde estoy, reconocer por qué estoy ahí. Pero que un hombre pueda decir: voy a salir de aquí por mis propias fuerzas, eso no es propósito, iniciativa, ni interés del hombre. El que un hombre, escuche muy bien, viva la palabra de Dios, es por puro afecto, por benevolencia, por bondad, por la gracia y el amor del Padre. Oiga, escuche lo que le estoy diciendo. El que tú y yo podamos obedecer y poner por obra la palabra de Dios es voluntad de Dios. El primero que quiere que tú y yo vivamos la palabra de Dios es Dios. Dios es el único interesado en que tú y yo vivamos su palabra. Está tan interesado en que tú y yo vivamos la palabra de Dios, su voluntad. Dios es el que verdaderamente quiere que tú perdones, que tú ames. Dios es el único que quiere que tú salgas de ese vicio.
que tú olvides tu pasado, que tú sanes tus heridas, que tú borres esos recuerdos. Dios es el único que quiere, y más que querer, fue el único que lo hizo. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Pero esta noche vamos a entender la manera como Dios obra, ha obrado y va a obrar por siempre. ¿Sí? Mira, Ezequiel 36, 26 al 27, Reina Valera. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: desde el antiguo pacto, mira lo que estaba diciendo Dios: os daré corazón nuevo. Acuérdese que ahí está hablando de la mente. Les daré una mente nueva y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne, de nuestro cuerpo, el corazón de piedra, esa mente dura, esa mente que dice no vas a cambiar, no vas a perdonar, no vas a lograrlo, no vas a salir de ahí, no vas a poder prosperar, no vas a pagar tus deudas, no te vas a sanar. Ese hijo no va a cambiar. Sí, tú nunca tendrás nada. Y él dijo: yo les daré, les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón, una mente de carne sensible, y pondré dentro de vosotros, cuidado con esto, mi espíritu. Entonces, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba dentro del hombre, estaba sobre unos hombres, se movían con los dones, pero no podían dar fruto. Y haré que andéis en mis estatutos, qué lindo, ¿ve? Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios sabía desde antes de crearnos que nosotros íbamos a caer y a fallar. Y desde antes de crearnos, a sabiendas que íbamos a caer, a fallar, a desobedecerle, Él desde antes de crearlo todo ya tenía el plan de salvación. Porque dice la palabra de Dios que Jesús, antes de crearlo todo, el Padre, por la palabra que es su Hijo, Él ya sabía que iba a morir por nosotros. A Dios no lo cogió por sorpresa la desobediencia. A Dios no lo sorprende tu rebeldía, tu vicio, tu pecado. A Dios no lo sorprende. Y por eso Él planeó y nos dio todo lo necesario para que tú y yo salgamos de donde necesitamos y debemos salir. Estamos acá, iglesia. Mira, es importante que entendamos lo siguiente. Dios no va a pedirte algo que Él no te haya dado primero. Dios no te va a pedir que perdones a ese hombre si no te ha dado el amor para que lo ames. Dios no te va a pedir algo, que tú hagas algo, si Él no te da primero lo necesario para que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque para Él es toda la gloria. Por eso una persona que no ha tenido un cambio de naturaleza puede alcanzar logros aquí en la vida. Puede tener triunfo, éxito, una familia, hijos, ser un gran profesional, un gran empresario, tener mucho dinero, estatus, viajar. Pero esas personas que no tienen la nueva naturaleza, si usted habla con ellos, ellos dicen: esto lo hice yo. Pueden ser parte de una creencia, de una denominación religiosa, católica, evangélica, lo que sea. Pero dentro de ellos siempre dicen: esto lo hice yo. Cuando tenemos una nueva naturaleza, por más alto que lleguemos, siempre vamos a decir: esto lo hizo Dios. Entonces, vamos a reposar en el Señor. Tú que te sientes estancado, que te puedes estar evaluando de que no has podido progresar, que no has podido perdonar, que no has avanzado, que no puedes amar, que no has podido dejar ese vicio, ese hábito, esa conducta, la mentira, la grosería, el mal manejo de finanzas. Tú que llevas un buen tiempo con la aflicción de esa enfermedad, pero que esa enfermedad no vino por un propósito de Dios específico, pero Dios lo convierte para bien. Cuando tú aceptes que esa enfermedad viene por el pecado que hay en nosotros, transmitido y adquirido, a ti te habla hoy el Señor, ¿sí?
Y vamos a entender algo en todo esto. Tú y yo queremos cambiar muchas cosas en nuestro entorno, porque recordemos que Dios estableció al hombre en un lugar específico, el Edén, en una realidad. Le puso compañía y era un tiempo concreto. Y tú y yo hoy estamos en un lugar específico, ahí donde estás, en la casa, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en la nación donde vives. Tienes una realidad que enfrentas, tu diario vivir, tu proyecto de vida. Tienes compañía, toda tu familia, tus amigos, la sociedad. Vives una cultura y es un tiempo de pandemia, ¿verdad? Y tú y yo clamamos y pedimos a Dios que cosas cambien a nuestro alrededor. Pero Dios nos está diciendo, para que eso cambie a tu alrededor verdaderamente, que he provocado en ti un cambio interior y necesito que lo entiendas y que vivas conforme a lo que yo he causado, para que tengas una vida con propósito, una vida verdadera. Mira, Dios es el juez supremo. Todo, absolutamente todo lo que sucede en la creación está sujeto a su voluntad. Todo lo que sucede en el universo está sujeto a su precepto, a su norma. Es tanto, dice, que no cae la hoja de un árbol sin que él se entere. Dios, mi mente no alcanza a comprender eso. En este mismo instante, ¿cuántas hojas de árboles están cayendo en el mundo? Y dice que él sabe cada hoja en dónde está cayendo. Eso no cabe en nuestra cabeza. Dice que tiene contado hasta el último cabello de nuestra cabeza. De todos los seres humanos. Todo lo sabe él, porque él es el creador de todo. Génesis 2, 16, 17, recordemos que dice Génesis 2, 16, 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí empieza él a ejercer su autoridad, su gobierno, su reino. Sí, y da un mandato, una orden, un precepto, es una ley. Y cuando el hombre cayó por desobediencia, pues el hombre quedó sujeto a ese mandato, a un mandato de Dios. ¿Cuál? Morirás. Y a partir de ese momento donde él dijo, si comes ciertamente morirás, pues escúchame, el hombre y en Adán, tú y yo, quedamos sujetos ¿a qué? A una naturaleza de muerte. Pero es que segunda de Pedro 3:9 dice que Dios quiere que el hombre no muera. La voluntad de Dios es que tú no mueras, y no hablo de la muerte física. La voluntad de Dios es que tus proyectos no mueran, que tu matrimonio no muera, que tus hijos no se pierdan, pero ante todo que tú no te condenes. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Tú que dices que se demora, que no ves lo que quieres ver, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que alguno de sus hijos muera en el pecado, en la perdición, en el vicio, en la corrupción, en el desorden, en la inmundicia, en la avaricia, sino que todos procedan al cambio de naturaleza. Mira, de eso que muchos de nosotros queremos afuera ver, todavía no ha llegado, porque Dios dice, primero estoy causando un cambio de naturaleza en tu vida. Eso que tú quieres ver y a tu entorno lo verás, porque yo soy el Todopoderoso, dice el Señor, porque yo soy el que hace las cosas de nuevo. Como decía esa alabanza, Él lo hará otra vez, Él lo está haciendo otra vez. Pero lo primero que está causando Dios en tu vida es un ¿qué? Un cambio de naturaleza. A ver, dígase usted a sí mismo, aún no veo en mi entorno lo que quiero ver, porque Dios primero me está cambiando en mi hombre interior. Dígalo, diga, Dios está cambiando mi naturaleza interna. Dios me está llevando de naturaleza pecaminosa a la nueva naturaleza que es creada según Dios, en la santidad
de un Dios vivo, ¿sí? Y aquí esto es importante lo que le voy a compartir. Mira, todo, ya se lo había dicho, pero todo lo que Dios hace, lo hace respetando su palabra, su voluntad. Cuidado que esto es importante. Dios ama al hombre, es el único que nos ama. Y Dios creó a Adán y Eva y es el único que ama a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva mueren, pecan, por encima del amor tan grande que Dios le tiene, Dios no pudo actuar como un padre alcahueta. Adán y Eva, hiciste lo que no debías hacer, pero yo te amo mucho. No, pasemos por alto. Yo como soy Dios, devolvamos otra vez el tiempo atrás, empecemos de nuevo, pero por favor, no vuelva a comer de ese árbol. Bueno, porque es que yo no quiero que mueras. No, Dios es un Padre maestro, que Él sabe que tenemos que aprender por nosotros mismos. Por eso Él permite absolutamente todo y en su gracia todo eso lo invierte, lo convierte y lo transforma en un salón de clases. La tragedia más tragedia, lo peor de lo peor, ¿sí? Él lo convierte en una enseñanza para que tú y yo aprendamos algo que solo se aprende en la misma vida, en la misma carne, en el mismo ser. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mira lo que dice Números 23, 19. Número 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿A dónde voy? Adán, si tú comes de ese árbol, mueres. Y siendo el único que ama, porque Él es el amor, Él es amor. La naturaleza ¿de dónde viene el amor? De Él. Él permite que su más grande y perfecta creación, a imagen y semejanza de Él, muera. Pero ahí Él, respetando su palabra, respetando su voluntad, Él mismo, ¿sí? Él mismo empieza a causar, a provocar y a llevar a cabo un plan de salvación. Porque Él sabía y sabrá que el hombre a partir de Adán nacemos el pecado y dijo la consecuencia del pecado es muerte. Y como ahora están en pecado, todos ellos van a morir eternamente. Necesito un plan de salvación, pero eso lo planeó, lo planificó, lo creó, lo ideó, lo diseñó Dios, no tú y yo. La salvación es un plan de Dios, no un plan de hombres. La salvación no le pertenece a los católicos ni a los evangélicos. La salvación no es un propósito de un pastor ni de un curita, un párroco. No, la salvación es el plan de Dios para nosotros. Mira, lo digo porque estuve allí y aún en situaciones personales lo experimento. Cuando uno está frente a esas realidades íntimas, inefables, sobre todo de debilidad, uno sabe en todo su ser por naturaleza, uno dice, yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar, yo soy así. Hablo de debilidades del sexo, de vicios, hábitos conductuales que uno dice, yo ya muero así. Por eso el cambio de naturaleza es el plan de Dios, una de las estrategias dentro del plan de salvación. Pues para que el hombre de hoy pueda tener un cambio de naturaleza, una metanoia, una transformación verdadera, Él planeó y causó ese plan de salvación. Pero ese plan de salvación tenía que estar sujeto a su voluntad. Esto no era como somos los hombres, ¿sí? Que todo lo hacemos
macheteando, ¿sí? Cogiendo atajos, haciendo las cosas ilegalmente. Una de las manifestaciones de una nueva naturaleza es que uno respeta los procesos. Si usted llega a un banco y hay una fila de 2 cuadras, por más afán que usted tenga, usted no va a ser ilegal. Usted sabe que usted necesita esa hora y media de fila en el banco, porque usted va sujeto a la voluntad de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a encauzarnos bíblicamente en cómo Dios diseña un plan de salvación para salvar al hombre. Porque dentro de ese plan de salvación es donde Él estableció el regalo de la metanoia, del arrepentimiento. Cuando Cristo vino y estuvo con sus apóstoles, el mandato de la gran comisión es una nomás. ¿Cuál? Prediquen arrepentimiento para perdón de pecados. Porque una persona no puede perdonar a otra porque no se ha perdonado a sí mismo. ¿Y por qué no te has perdonado a ti mismo? Porque no has sido encauzado, sumergido en una nueva naturaleza. La nueva naturaleza trae como consecuencia el experimentar un perdón, por más bajo que hayamos caído, por más daño que hayamos hecho o por más daño que nos hayan hecho. Cuando yo experimento el perdón de Dios, porque hay una nueva naturaleza, ahí están los recuerdos, ahí está esa imagen, esa voz que me habló, ¿sí? Pero ya no tiene gobierno sobre mi vida. Ahora recuerdo ese pasado con libertad. Ya no estoy limitado en mi emoción y sentimiento. Ahora tengo libertad para mirar a los ojos cara a cara al que me hirió, al que me ofendió, al que me robó, al que me persiguió, al que me hizo daño, y decirle: soy libre, te perdono. Soy libre del dolor que me causaste. Pero eso lo provoca, eso es consecuencia de una nueva naturaleza. Y eso no es voluntad de hombre. Eso no lo puede dar ningún ser humano. Eso es parte del plan de salvación de Dios. Por eso es bueno que tú le digas ahorita, ahí donde estás, tú que conoces tu realidad, que le digas: Señor, quiero ese plan de salvación. Y ese plan de salvación se hace realidad en Jesucristo. Date cuenta que yo no te estoy diciendo que le digas al Señor que te lleve a una denominación, a una religión, a una congregación, a un pastor o a un sacerdote católico o a un coach o a un influencer. No, te estoy diciendo que le pidas al Padre que te lleve a Jesucristo, porque el plan de salvación de Dios es Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, muriendo en la cruz por tus pecados y mis pecados. ¿Estamos acá? Muy bien. Gálatas 3:10. Sumerjámonos en esta belleza de palabra. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a la realidad. Si tú comes del árbol de la vida, del bien y del mal, mueres. La ley, la primera ley de Dios, el primer precepto, designio, mandato, ¿sí? Si usted come, muere. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuidado con esto. De un solo precepto, que era: no comas del árbol de la vida, del bien y del mal. Hoy la Tanaj, la ley de la Torá, son 613 leyes. Y si por alguna razón tú no cumplías sino 612, el dejar de cumplir una te hacía maldito. Por ley tú tenías que cumplir, el pueblo de Israel, las 613 leyes. Imposible. Pablo le dijo a Pedro: hombre, pero usted, ¿por qué quiere decirle a los gentiles que se judaicen?
Si ni siquiera usted y yo hemos cumplido la ley, Pedro, ¿usted qué le pasa? Hay mucha gente hoy que en el nombre de Cristo Jesús quieren judaizarse. No, a la ley no se le puede quitar ni una tilde ni una coma, pero debemos entender el plan de salvación de Dios, porque ningún hombre fuera del plan de salvación de Dios, que es por gracia divina, puede cumplir la ley. Ahora tú y yo podemos cumplir la ley, pero no en la carne, no en nuestras fuerzas, nuestra no voluntad, sino por gracia de Dios, como parte del plan de salvación del Todopoderoso. Podemos cumplirla porque somos conscientes de ello. ¿Estamos aquí, iglesia? Muy bien. Les decía que toda persona que no cumplía, ni obedecía, ni ponía por obra la ley de Dios, era maldita. En Deuteronomio el Señor decía: si tú no cumples ni obedeces mi palabra, maldito serás. Es más, en el capítulo 26, 27 y 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones. Las bendiciones son como 10, 12, 14 versículos. Y cuando suelta las maldiciones por no obedecer la ley, la palabra, el precepto, el mandato, el designio, el estatuto de Dios, son como 3 páginas, 3 hojas de la Biblia, de sola maldiciones. Enviaré enfermedad y haré esto y haré otro, pero no porque Dios quisiera mandarlo, sino porque todo lo que hace Dios, escúchame, tiene que hacerlo bajo su voluntad. Y desde el principio Él dijo: si usted no obedece mi palabra, si usted no obedece mi voluntad, usted está muerto, está en maldición. Y como el hombre no podía entender, no podía ver, no podía percibir, no podía percatarse, no era consciente, pues Dios tenía que cumplir su palabra. ¿Cuál? Enviar las consecuencias de la desobediencia, vida de maldición. Y aún así dice el Apocalipsis que en los últimos tiempos muchos hombres, estando a la puerta de la muerte, en enfermedad, en crisis, en desgracia, no quisieron apelar al arrepentimiento, a la misericordia. Rechazaron el plan de salvación de Dios. Así lo dice la Biblia. Que hombres sumergidos en la desgracia y en el desastre renegaron, maldijeron a Dios. Por eso dentro del plan de salvación es importante tener un corazón contrito y humillado. Al espíritu quebrantado no despreciarás tú, oh Dios. Quebrantarse es que se rompa esa mente dura, dura por el pecado, por el sufrimiento, por el dolor. No puede haber algo más duro que ser condenado en la eternidad. Por eso es que Dios retarda, no es que retarde la promesa, sino que te está dando tiempo, nos está dando tiempo para que aceptemos ese plan de salvación. Pero como Él lo envía, como Él lo diseñó, no como nosotros lo imaginamos. ¿Sí? Y vamos a ver concretamente ese plan de salvación. ¿Sí? Mira, para que tú y yo podamos vivir en la nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir? Para que tú puedas dejar de vivir practicando eso que te está matando, pensando con lo que te está destruyendo, sintiendo, deseando, hablando, escuchando, viendo, tocando y viviendo esa vida de pecado. ¿Sí? Todo eso hace parte del hombre viejo. Pero en el diseño original de Dios para el hombre, Dios fue quien provocó todo lo necesario para que tú y yo cambiemos. Pero debía estar sujeto a su ley, a su palabra. Ok. Entonces, escúcheme muy bien. Dios dijo: si tú desobedeces, mueres. Consecuencia de pecado es muerte. Cuidado acá. Cuidado acá. Le hablo a usted, varón y varona. Le voy a hablar con mucho respeto y en el amor que trae el Espíritu Santo de Dios. Muchos de nosotros vivimos practicando conductas pecaminosas a conciencia.
a conciencia, aún conociendo la voluntad de Dios, aún conociendo las consecuencias del pecado, se sigue practicando ese hábito conductual pecaminoso. Pero como no sucede nada malo, como no viene nada en contra, como nadie se está dando cuenta, pensamos que debe ser así. Y como a nuestro cuerpo le agrada y le fascina pecar, pues lo seguimos haciendo. Y nuestro cerebro, nuestra mente, ese corazón duro, empieza a mandar y a establecer, ¿sí?, fundamentos mentales, los cuales se leen: esto está bien. Está bien que pueda ser infiel porque aquí está todo normal. Es más, miren mi mujer cómo está de mansita, está llegando más dinero, me está viendo bien, me ascendieron. Está bien que yo sea infiel, está bien que yo robe, está bien que haga esto, siendo que a conciencia tú y yo sabemos que eso es pecado. Y cuidado, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hagamos en pecado trae una consecuencia. ¿Sí? Por favor, Romanos 6:23. Mira lo que dijo Pablo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Diga conmigo: pecar tiene un precio. Si usted quiere tener un carro nuevo, tiene que pagar por ello. Si usted quiere tener zapatos nuevos, tiene que pagar. Y pagar significa dinero. Y si usted es un hombre legal, natural, ¿sí?, para que usted tenga dinero hay que trabajar. Y para trabajar usted tiene que invertir horas haciendo una labor, ya sea ahora desde su casa o presencial. Pero para que usted pueda ejercer una labor y trabajar y ganar dinero para pagar lo que quiere, usted necesita salud. Cuidado con eso. Yo ahorita estuve a puertas de la muerte y entendí que el regalo más grande junto con la salvación es la salud de este cuerpo. Sin salud física no hacemos nada. Entonces venga acá, cuidado. Pecar tiene un precio. Y escuche lo que le voy a decir. Ningún ser humano puede pagar ese precio, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo quiero ser infiel, porque es que no me entiendo con mi esposa, no me entiendo con mi mujer, no me da sexualmente lo que de pronto una mente pervertida quiere hacer, entonces, si usted fuera verdaderamente consciente y se va a ir donde el amante, donde la moza, a ser infiel, usted debería decir: listo, decido morirme eternamente. ¿Por qué? Porque la consecuencia de adulterar, fornicar, robar o practicar cualquier hábito pecaminoso tiene un precio. Precio que muchas veces no se paga en la vida, sino que eternamente lo pagaremos. Y cuidado, que al no pagarlo, porque nadie lo puede pagar, nosotros engendramos hijos en deuda con la ley del universo. Todos nacimos endeudados con el Dios del universo, con el juez, con el dueño de todo, porque todos fuimos engendrados en pecado. Cuando yo engendré mis hijos, los engendré en deuda. Y por eso hay tanto conflicto en nuestra sociedad, porque para poder pagar ese precio hay que morir. Oiga, hermano, hermana, ¿usted se imagina donde Dios hiciera realidad esa verdad?
pero realidad en el instante. Que llegase un momento donde Él dijera: durante un mes voy a permitir que ustedes sean conscientes de mi ley. Toda persona que peque en el instante muere, y muere eternamente. Pero es que esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina a diario cuánta gente moriría? El COVID es una bobada. El SIDA, la gente que se muere de hambre. ¿Qué quedaríamos sin congresistas ni gobernantes? Caerían todos. Yo caería, todos, porque tenemos naturaleza pecaminosa y Dios sabe eso. Que nuestro deseo es hacer lo que no debemos ni necesitamos hacer. Pero cuidado, es importante para que sigamos adelante entender eso. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es el regalo de Dios? Su plan de salvación. Entonces, si tú no te acoges al plan de salvación, si yo no me acojo al plan de salvación, puedo vivir 80, 90 años, una vida mediocre. Porque vivir fuera del plan de salvación, seré esclavo por tener dinero y tener todo lo que el mundo dice que debo tener. Pero seré esclavo, seré limitado. Se muere no en la libertad del plan de salvación, sino en la esclavitud del plan de condenación que vino por desobediencia. Muy atentos. Entonces es Dios quien causa ese plan de salvación. Y ese plan de salvación, ¿por qué lo creó Dios? ¿Por qué lo diseñó? Porque Él había dado una ley: si pecas mueres. Y dice: ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Quién puede pagar el precio por el pecado de los hombres? Ningún hombre. Y entonces ahí nace el precepto más grande del amor de nuestro Padre Dios. ¿Cuál? La salvación. Y esa salvación en grande consistió y consistirá en que Él envía a su Hijo y le dice: Hijo, es necesario que un hombre hecho carne, obedezca totalmente mi palabra, para que se pague el precio. Cuidado, para que se pague el precio. Un hombre obedezca, viva como hombre, nazca de mujer como todos los hombres, crezca, obedezca mi palabra, nunca peque, pero al final pague el precio por todos. Esa es mi ley y se cumplió. De lo contrario, nosotros moriremos pensando que hicimos lo correcto. Las siguientes generaciones, dice Él, hasta la tercera y cuarta, vivirán en maldición, en muerte. Por eso muchas veces uno ve gente en las calles con su cerebro totalmente desquiciado, los llamamos loquitos, desnudos. Yo me hago la pregunta y yo digo: ¿por qué esa mujer terminó así, ese hombre? ¿Por qué esa persona en un semáforo? ¿Por qué esa persona está pagando el precio del pecado que sus papás y abuelos quisieron practicar? Cada vez que usted dice no perdono, cada vez que usted dice voy a hacer lo que no debo hacer, voy a odiar, voy a maltratar, voy a ofender, voy a juzgar, voy a hablar del otro, voy a ser grosero, voy a ser mentiroso, voy a matar, voy a adulterar, voy a fornicar. Usted está diciendo: voy a endeudarme con la vida, entrego mi vida, decido morir. Y en cierta manera está diciendo: me importa nada mi siguiente generación, aunque ese papá llegue con el mejor regalo, con el carro, con la casa, con las joyas, con el viaje, y se lo dé a la esposa, a los hijos, pero viene de estar con la amante. Aunque traiga todos esos regalos y todos digan: papi, tan lindo, el mejor papá del mundo, Él en verdad los mató, los vendió, los entregó
Porque cada vez que pecamos, nos entregamos, nos vendemos, nos ofrecemos nosotros mismos y entregamos, vendemos y ofrecemos nuestras siguientes generaciones. Aleluya. Porque nadie puede pagar el precio del pecado. Por eso nos gusta tanto el pecado. Porque tiene un precio muy alto. ¿Cuál? La vida. Cuando tú y yo pecamos, estamos renunciando a vivir la vida verdadera, para vivir una vida de mentira, para vivir en engaño, para que venga la amargura, para que venga la enfermedad, el odio, el resentimiento, la miseria. Por eso hay tanto miserable en este mundo, porque la gente no es consciente. El Señor dijo a través del profeta Isaías: llegará el día en que el hombre le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy es común, la ley del hombre permite la práctica de conductas pecaminosas, aberrantes en el área sexual. Andan detrás de un juez que no quiso celebrar una ceremonia matrimonial de dos mujeres, porque es común, no normal. Lo normal viene de norma y la norma está sujeta a la palabra de Dios. Entonces hoy el día es común darle gusto a lo que este cuerpo por naturaleza quiere hacer. El hombre se cansó, dice Romanos, de tener intimidad sexual con la mujer y ahora quiere tener intimidad sexual con otro hombre, y la mujer se cansó de tener intimidad sexual con su esposo y ahora quiere con otra mujer, y para ellos es común. Y Dios dice: hagan lo que quieran, pero por todo lo que ustedes hagan tendrán que pagar, y están pagando con sus vidas. Por eso se encuentra uno bebés recién nacidos con enfermedades terminales. Por eso se da cuenta uno que el hombre muere recién nacido a los 1, a los 3, a los 5, a los 7, a los 8. ¿Pero por qué murió? Porque está pagando el precio del pecado de sus generaciones anteriores. Y lo mejor de todo, paga el precio, es que muere, pero la deuda no queda saldada. La deuda se saldó solo hasta que Cristo murió y resucitó por nosotros. Y eso es en lo que nos vamos a sumergir, en los fundamentos bíblicos para un arrepentimiento verdadero. Para que nuestro hombre interior, sobre todo ese hombre viejo, tomemos conciencia y digamos: oiga, ¿yo qué hago? ¿Cómo así? Yo soy el que yo mismo estoy entregando a mis hijos. De nada sirve corregir a los hijos si lo estamos haciendo desde la naturaleza pecaminosa, con odio, con resentimiento, con cosas que no son. Porque uno piensa que así debe ser, pero los está vendiendo. ¿Por qué? Porque no lo hago con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, con amor, que eso implica autoridad, firmeza, radicalismo. Todo lo que hagamos fuera del precepto de Dios nos endeuda, y todo lo que yo haga en la voluntad de Dios me libera. Tú escoges vivir endeudado o vivir liberado, vivir endeudado o vivir liberado, vivir en bendición, vivir en maldición, vivir en amor o en odio. ¿Qué escoges? Ahora sí entendemos quién es, por qué y para qué es Jesucristo, el plan de salvación. Ahora sí somos conscientes de lo importante de una metanoia, lo importante de un arrepentimiento verdadero, lo importante de ese cambio de naturaleza que fue causado, provocado, diseñado, planeado por Dios. Dios es el único que quiere que tú y yo vengamos a ese plan de salvación. Por eso Él permite cosas duras, difíciles, contrarias, adversas, que llamamos tragedias, para que se nos mueva al piso y reaccionemos, a ver si quizás vamos a clamar misericordia de parte de Él. Todos moriremos un día. Todos moriremos un día. El problema es morir sin haber aceptado el plan de salvación de Dios, que es por gracia. Por gracia.
Toda persona que muere fuera del plan de salvación se condena. Y si se condenó, dejó endeudada a su familia, dejó endeudados sus hijos. Por eso un hermano odia al otro, porque tienen que pagar un precio. Y ese precio lo cobra poco a poco el príncipe de la maldad. Su naturaleza es gozarse con el mal. Su naturaleza es gozarse viendo cómo un hermano denuncia ante un juez a otro hermano. Su naturaleza es ver cómo una madre odia a la hija y la hija a la madre. Su naturaleza es ver cómo dos esposos se viven como enemigos y piensan que son enemigos. Ese es el precio del pecado. Nos lleva a actuar como actuó el primer hombre, Adán y Eva. Cuando pecaron y se vieron endeudados, ¿qué dijeron? Escondámonos, tapémonos, seamos hipócritas, vivamos de apariencias. Tapémonos con hojas, tapémonos con estudio, tapémonos con un diploma, tapémonos con un cargo gubernamental, tapémonos con dinero, tapémonos con estudio, con ropa, con estatus. Tapemos la deuda espiritual que tenemos con una apariencia social. Miserable el que muere sin pagar la deuda, sin permitir que Cristo lo haga beneficiario de la deuda que él pagó. Miserable, miserable el que muere pensando que fue millonario, feliz, rico, poderoso, famoso, y en el mismo instante que la muerte le llega se da cuenta que fue, es y será miserable para siempre. Y lo mejor de todo, como dice la parábola del rico y Lázaro, el rico dijo: Padre Abraham, por favor envía un ángel. Yo ya me condené, yo que vivía en palacios, dinero, poder, fama, pero que mi familia no se condene, envía un ángel. Y Abraham le dijo: no, la ley de Moisés tienen que la escuchen y la obedezcan. La palabra de Dios la tienen. Y la palabra de Dios fue dada para provocar, causar en nosotros, primero que todo, antes de darnos lo que queremos y que muchas veces no necesitamos, un arrepentimiento verdadero. Por eso Jesús les dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, limpios de conceptos, limpios de mentiras, limpios de hipocresía, limpios de querer vivir de apariencias, limpios de querer vivir la ley sin la gracia del Espíritu de Dios. Mis amados, es necesario acogernos al plan de salvación. Es necesario vivir ese plan de salvación. Esta noche quiero enunciarles esos fundamentos bíblicos para un arrepentimiento verdadero, pero el próximo domingo vamos a profundizar cada uno de esos fundamentos bíblicos. ¿Sí? Son importantísimos. Y esa es la doctrina que decía Pablo a las comunidades de las que él habla, de Efesios, de Gálatas, de Romanos, de Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses. Sí, eso fue lo que dijo Pablo. Permanezcan en esa doctrina, permanezcan en esa enseñanza. Porque esas doctrinas traerían por el espíritu de la palabra un convencimiento. Acepten estos fundamentos. Y eso es lo que me encausa ¿en qué? En un arrepentimiento, metanoia, cambio de naturaleza que fue dado y provocado y causado por Dios. ¿Estamos aquí? Muy bien. ¿Cuál es ese plan de Dios para darme una nueva vida, una vida eterna? El primero es salvación. Ezequiel 34, 22, 27. Mire lo que dice salvación. Dese cuenta que es planeado por Dios. Ezequiel 34, 22, 27 dice: yo salvaré a mis ovejas. ¡Ay, qué lindo! Y nunca más serán para rapiña. El que no está en el plan de salvación estará para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Cuidado lo que anuncia el Señor. Y levantaré sobre ellos a un pastor,
Jesucristo, su Espíritu Santo. Y Él las apacentará. A mi siervo David, Él las apacentará y Él les será por pastor. Jesús es descendiente del rey David. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. 25. Y estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras. Y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Está hablando un lenguaje profético. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Aleluya. Esto es para hoy. Este es el plan de salvación de Dios. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Todo aquel que rechaza el plan de salvación vive en esclavitud. Todo aquel que rechaza el plan de salvación vive en esclavitud. Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en San Antonio ni San Gregorio. No hay salvación en la religión católica, ni en la religión evangélica, ni en la musulmana, ni en los testigos, ni en los mormones. No es una religión, no es un pastor, no es un papa, no es un curita, no es un profeta, no es un ungido. Es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 13, ¿sí? 12, es el 11 y 12, ¿verdad? No hay otro. Por lo cual todo aquel que su fe está dividida. No, yo creo en Jesús. Todos creen en Jesús, en Dios. Pero no, yo confío también en María. Yo confío en el pesebre, en el ajo macho, en la mata sábila. Yo confío en San Gregorio que me operó y me sané. Le vendiste el alma al diablo. Esa enfermedad vendrá después con 7 enfermedades peores. Tienes que pagar el precio de haber confiado en quien no debías confiar. Maldito el varón que confía en el hombre, dice su palabra en Jeremías 17. Escúchame. En ninguno otro hay salvación, ninguno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, porque el único que pudo pagar el precio del pecado. María no pudo pagar el precio del pecado. Que ella intercede por nosotros, no sé, pero el que pagó el precio fue Jesús. Y recuerda que el Señor dijo: cuidado, se dejan engañar. Satanás va a levantar falsos salvadores. ¿Estamos? Entonces el primer fundamento para que haya metanoia se da en aceptar esa salvación en Cristo Jesús. Aceptar la salvación que el Señor nos dio en Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ver las doctrinas para que esa salvación se hiciera realidad. Entonces, para que esa salvación se hiciera realidad, esta no te la di, Gabriel, pero tengo que compartirla. Romanos capítulo 8, por favor. Sí. Versículo 29 y 30. Mire lo que dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, hoy Dios nos conoció desde antes de crearlo todo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Nos predestinó para que, habiendo pecado, fuera pagada la deuda del pecado. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito? Porque era el que venía a pagar el precio. Era el poderoso. Era el millonario, era el rico. Y siendo el millonario y el rico, ¿qué significa que se hizo pobre? Que viene como pecador porque tiene ¿cómo? ¿Con qué pagar el precio del pecado que nosotros nunca hubiéramos pagado? Eso era hacerse pobre. Sin tener nuestra naturaleza, nacer en esta naturaleza, sin dejarse gobernar por esta naturaleza y morir en esta naturaleza. Pero cuando muere, resucita en la naturaleza que luego nos entrega para que nosotros
nosotros aceptemos la paga del pecado que Él llevó a cabo. Y dice, y a los que predestinó. Entonces el plan de salvación está sujeto a una predestinación, que Calvino y Arminio discutieron mucho frente a la predestinación. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, para que el plan de salvación se haga realidad, lo primero que tú y yo debemos aceptar es que somos predestinados. Por eso no podemos juzgar a nadie. Yo les he compartido, cuando Dios por alguna diligencia o algo me permite ir a los lugares donde yo viví hace 25, 30 años, en el viejo hombre, donde fui delincuente, donde fui un hombre malo, sí. Las personas que no conocen el proceso, la nueva vida que Dios me dio, ellos me recuerdan es como el hombre malo, el viejo Martín, el delincuente, el peleador, ¿sí? El hombre maldadoso, violento, ¿verdad? Y muchas personas que en ese momento no actuaban como yo actuaba, me definieron por lo que veían. Dios no juzga por lo que ve. Y me desearon el mal, me imagino, porque lo merecía. Pero ni ellos ni yo sabíamos que yo era predestinado. Hoy te estoy diciendo, tú eres predestinado por Dios. No importa qué tan bajo hayas caído, mi trabajo, mi labor, mi función, el ministerio que Dios me ha dado es el de la reconciliación, de decirte, acepta que eres predestinado por Dios. Deja de juzgarte a ti mismo, deja de juzgar a los demás y acepta la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Antes de que todo fuera creado, dice aquí, Él planeó, porque Él sabía lo que tú ibas a hacer. Quiero hablarle a usted que mató a un ser humano alguna vez. Quiero hablarle a esas mujeres que abortaron. Quiero hablarle a esos hombres que hicieron lo que hicieron, como yo lo hice, como todos lo hemos hecho. Que el amor de Dios sabía antes de crearnos en la eternidad todo lo que íbamos a hacer, y por amor a nosotros nos predestinó. Eso no lo interpretemos, no lo racionalicemos. Eso es para oírlo, dejarlo entrar, aceptarlo, creerlo, y vendrá una metanoia. Porque uno de los obstáculos para que haya metanoia es permanecer en esas realidades del pasado. Pero yo que soy una porquería, yo que hice lo que hice, todo el daño que causé, todo lo que hice allí, ¿cómo yo no merezco nada? Es más, hoy Dios le está hablando a personas que lo están diciendo ahí a conciencia: no merezco nada, no merezco nada, no merezco nada. Y hoy Dios te dice: yo te predestiné, yo sé que no mereces nada, porque tú ignoras que lo que estás viviendo era pagar el pecado que otros vivieron en sus vidas. Pero tú serás libre, eres libre, porque Cristo pagó el precio de tu pecado para que tú y tus generaciones no vivamos endeudados. Mira, salvación significa la liberación de toda limitación, para que ya no vivamos limitados a hacer solo lo malo, limitados a hacer lo que nos destruye. Por eso Él nos predestinó para que no vivamos limitados. Tú y yo, por vivir en pecado, hemos vivido una vida limitada. Limitados a no poder amar, perdonar, servir. Aún en el cuerpo, limitados a no poder tener la salud que Él nos dio en ese plan de salvación. Entonces, esa doctrina de la
predestinación está anunciada en la palabra, es un fundamento. ¿Por qué yo puedo tener una nueva naturaleza? ¿Por qué hoy, que viendo tu vida como la ves, viendo la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de toda tu familia, vuelta un 8 patas arriba, hoy Dios te dice, porque nunca dependió de ti, no argumentes esto, yo te predestiné para que seas libre de esas limitaciones que vienen del pecado desde Adán y Eva. Tú y yo nos vendimos al pecado, pero había que pagar un precio y ese precio lo pagó Jesús. Él vino y dijo, los compro. Y ahí viene la tercera doctrina en el fundamento de por qué puedo tener una metanoia. ¿Sí? Y es la redención. Perdón, la justificación. Porque hay un acusador que conoce muy bien la ley de Dios. Hay un querubín a quien se le dio toda la sabiduría y a quien Dios le da permiso. Mira, el querubín, Lucifer, gubernamentalmente en el reino de Dios, viene siendo como el contralor, el procurador, el fiscal, el personero. Es el que está viendo al gobernante, al juez, al presidente, al alcalde, al gobernador, y está ahí para decirle, usted hizo mal esto. Entonces él viene y Satanás es el que mejor conoce esta palabra y dice, mire esa mujer abortó, ella está endeudada. Mire a Martín, todo lo que hizo, todo lo que despilfarró, todo lo que quemó, todo el mal que causó, mire cuánto robó, mire cuánto daño hizo. Mire ese hombre, mire esa mujer. Él es ese procurador, ese contralor, ese fiscal, ese personero que está ahí para fiscalizar, para ver. Y entonces Dios, como tiene que cumplir su palabra, Él le dice a Satanás, pero yo los hago justos. Y entonces ese contralor, ese fiscal, ese acusador, ese procurador, ese fiscal del universo le dice, no, Señor, porque ellos tienen que pagar. Y entonces fue cuando el Señor dijo, listo, yo pago el precio del pecado de ellos. Mi Hijo, que es santo y Dios del universo, muere por ellos, porque yo los justifico. Entonces el fiscal viene y dice, pero ¿cómo va a justificar a alguien que no merece ser justificado? Porque él sí es ladrón, él es prostituta, es lesbiana, es homosexual, es satánico, él es asesino, él es infiel, él es ladrón, él es mentiroso y se enfurece. Me pertenecen, dicen. Ese fiscal del universo dice, yo sé que estoy condenado al fuego eterno del lago de azufre, pero él tiene que ir conmigo, ese hombre, esa mujer, los hijos de ese hombre y esa mujer. Y es cuando aparece Jesucristo y dice, yo justifico a ese hombre. Y entonces Satanás dijo, ¿cómo los va a justificar? Ese hombre no puede pagar. Y entonces Jesús dijo, Martín no puede pagar por él, Nubia no puede pagar, Ana María y Samuel no pueden pagar, tú no puedes pagar, tus hijos no pueden pagar, yo pago por ellos. Y aparece el fundamento bíblico de la redención. Ser redimido es decir, soy pecador, pero tengo aquel lleno de gracia que pagó por mí. Ese es el plan de salvación. Acéptalo, recíbelo. Recibe ese plan de salvación. Recibe ese plan de salvación. Recibe ese plan de salvación. Diga conmigo, yo no sabía que era predestinado. Mis hijos no van a terminar mal porque son predestinados. Mi familia no terminará mal porque es predestinada. Yo no terminaré mal. Terminaré mal no es que quiere decir estoy hablando de dinero y nada material. Es tú no te condenarás. ¿Por qué? Porque Él me predestinó, me justificó. Y cuando me justificó el fiscal, Satanás vino y dijo, no lo puede justificar porque Él tiene que pagar. Y el Señor dijo, yo pago, yo muero. ¿Y de qué manera murió? Redimir significa, escúchame muy bien, pagar el pago de un precio para liberación. Yo te redimo.
Tú no tienes para pagar, yo pago por ti. Y eso nos trae liberación. Por eso cuando nosotros a conciencia insistimos en seguir pecando, es porque no entendemos el plan de salvación. No hay concepción de lo que es haber sido predestinado, justificado y redimido. Soy redimido. Mira, cuando yo miro mi entorno, mi vida, lo que soy hoy, lo que Dios ha hecho en mi vida, yo digo, pero yo no hice nada para estar así. Y aquellos que no tienen intimidad con Dios se mueren de la envidia de decir, pero ese sinvergüenza, si ese era un ladrón, era un drogadicto, un bazuquero, si era un mentiroso, si nos hizo daño y ahora ¿por qué está así? Por mera gracia y misericordia de Dios. Yo debería haber muerto y haber dejado endeudada a mi familia, a mis generaciones. Pero Él me había predestinado. Vuelva y diga, Él me predestinó. Caí muy bajo, pero soy predestinado. Y en esa predestinación me justificó. Escrito está en el universo. Soy predestinado y me justificó al morir por mí en la cruz. Yo nunca hubiera pagado el precio de todos los deleites que vivencié cuando pecaba, porque había que pagar por practicar eso. Él lo pagó, aunque nunca practicó nada de lo que yo practiqué. Y oye, cuidado con esto. Viene la ley suprema y viene el siguiente fundamento. En el antiguo pacto, Mira conmigo un momento antes de seguir adelante, sí. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero Martín, ¿usted por qué está así de bien? De gratiniano, hermano, de gratis. Pero es que usted no merece eso. Me estás predicando la palabra. Cuando a uno le dicen, usted no merece esa buena vida que lleva, tiene toda la razón, escrito está. La palabra dice, de gratiniano, gratis, yo no hice nada. ¿Usted qué hizo para estar ahí? Pecar. Entonces hay que pecar para estar así. No, yo no sabía eso. Hoy, la gracia no me manda a pecar. Hoy la gracia me enseñó que el pecado es muerte y que como Él me predestinó, me justificó y pagó por mí al redimirme, ¿sí? Todo fue por gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, yo no tuve que pagar. Y si yo no tuve que pagar, ¿voy a volver otra vez a meterme allá a endeudarme? No. Porque dice en Hebreos, ya no habrá otra redención, ya no habrá otra justificación. Entonces no eras predestinado. Ay, eso dolió. El que es predestinado entiende ese plan de salvación, acepta, aleluya, esa justificación y se sumerge en la redención. Marcos 10:45, Gabriel, Marcos 10:45, Marcos 10:45, aleluya. Mira lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No por todos. Ay, otra vez dolió. Por muchos. ¿Cuáles muchos? Usted y yo. Diga, Él me rescató. Él me rescató. Porque éramos esclavos de una naturaleza pecaminosa y habíamos esclavizado a nuestras generaciones y nunca íbamos a poder pagar. El precio del pecado era morir ahí, irnos al lago de azufre con Lucifer, el fiscal del universo. Aleluya. Pero Él vino para servir. El servicio de Dios fue más allá de hacer milagros, de dar comer, de dar trabajo, de dar vista a los ciegos, hacer oír al sordo, hablar al mudo, caminar al paralítico, resucitar al muerto. No. La manera como el Señor nos sirvió fue dándonos vida eterna, pagando el precio de nuestro pecado. ¿Estamos?
Entonces la salvación se fundamenta en la predestinación, nos justifica, ¿sí? Nos redime, pero debía hacerse de una manera específica. Y en el antiguo pacto lo enseña que cada año, solo una vez al año, como el pueblo estaba en pecado y la consecuencia del pecado era muerte, tenía que haber derramamiento de sangre. Uy, cuidado con esto. Tenía que haber un derramamiento específico de sangre, porque el pecado es muerte, y dice la Biblia, y en la sangre está la vida. Venga acá, cuidado, no se me descuide, no se me distraiga. El pecado, muerte; sangre, vida. Entonces esa sangre venía y cubría la muerte que había sido causada por el pecado de su pueblo durante un año. Y cada año su pueblo tenía que venir y realizar una expiación, donde un sumo sacerdote se preparaba durante un año. Tenía que entrar, humanamente hablando, en la ley, en santidad. No podía ni sudar, con calzoncillos de lino, traje especial, ley, efod, ¿sí? Y Dios aceptaba, para que su ley de muerte no se cumpliera en su pueblo, que sacrificaran a un cordero. Pero ese cordero tenía que ser sin mancha, sin ningún defecto, perfecto. Y ese cordero ellos lo preparaban durante años. Nadie lo podía tocar, nadie se le podía acercar, porque ese cordero era el cordero de la expiación. Y expiación era el sacrificio perfecto, ¿sí?, que Dios aceptaba como pago por el pecado. Expiación, el sacrificio, lo que Dios demandaba que debía ser. Durante el año había muchas fiestas, holocaustos, sacrificios, oblaciones. Es más de una vez dijo: a mí no me traigan más esos animales, viscos, cojos, enfermos, no, conmigo no jueguen. Pero era la transición mientras venía el verdadero pago del pecado, porque año tras año estos sacerdotes, sumos sacerdotes, tenían que hacer expiación, y se derramaba la sangre de ese cordero perfecto, de ese animal, y esa sangre cubría en el ámbito espiritual, por voluntad de Dios, el pecado del pueblo. Y entonces, si Dios aceptaba ese sacrificio, era un año más de respaldo. Pero quedó en la Biblia escrito que había años donde Dios no aceptaba ese sacrificio de expiación, y el pueblo lloraba y gemía, porque durante ese año Dios permitía que los enemigos vinieran y los destruyeran. No había fruto en las cosechas, había enfermedad, y ellos tenían que esperar un año. Por eso Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, ya no esperen más, acepten el plan de salvación. Pero debe haber metanoia, y estamos viendo los fundamentos bíblicos de la metanoia. Aleluya. Que en ese plan de salvación me predestinó, me justificó sin merecerlo. A ver, me justificó es que, habiendo sido yo un consumidor de sustancias psicoactivas, el Señor dice: no lo es. Y Satanás saca toda la película: pero mírelo fumando, mírelo robando, mírelo haciendo esto. Dice: no lo es. ¿Pero por qué? Porque mi hijo pagó por él. Porque mi hijo es la expiación de él. Ya Martín no tiene que pagar por eso. Pero mírelo. Y dice el Señor: yo ya no miro a Martín, yo miro el sacrificio de mi hijo. Dios ya no ve tu pasado, Dios ve en ti a su hijo, que es eterno y nos hizo eternos para siempre. Aleluya. Esa es la obra redentora de salvación de Dios por gracia. Amén. Ok, sigamos. Miremos la expiación. Juan 1:29.
Les conté que en el antiguo pacto era un cordero perfecto, ¿verdad? El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí un verdadero Cordero que va a ser sacrificado y va a derramar su sangre, pero ya no para cubrir el pecado y vivir un año libres, sino para quitar el pecado. La sangre que Jesús derramó quitó el pecado de nuestras vidas. Aleluya. Ahora yo pregunto, ¿hay fundamento bíblico, hay fe en ti en esta palabra? ¿Es Jesús tu redentor? ¿Es Jesús tu justificador? ¿Es Jesús el que realizó esa expiación por ti? ¿O sigues esperando que tú y tus hijos paguen por los pecados que nunca podrán pagar? Si tú rechazas este plan de salvación, estás diciendo, yo mismo decido pagar por esto. Aleluya. ¿Por qué era necesaria la expiación? ¿Por qué Dios exigía un cordero? Porque cada vez que el hombre pecaba en el antiguo pacto, la ira de Dios subía. La ira de Dios subía. Cuando Cristo vino hace 2000 años, la ira de la copa de Dios, la copa de la ira de Dios estaba rebosada. ¿Y quién se iba a tomar la copa de la ira de Dios? Jesús. ¿Qué era la ira? Cuidado. Una parte de la naturaleza de Dios, por haber pecado, quería pulverizarnos eternamente. Te voy a hablar lo siguiente. Una parte de la naturaleza de Dios quería vernos pagando ese precio, quemándonos, ulcerándonos, sufriéndonos. Por eso Él dijo crujir de dientes, pero ya no había oportunidad de nada. Eternamente allí. Y el pueblo pecaba y la sangre del cordero ese perfecto cubría un año, pero para ellos no les interesaba sino que tuvieran buenos negocios, que los enemigos no les robaran, que tuvieran varias mujeres y que hicieran todo lo que quisieran en la carne. No entendían. Por eso Jesús dijo, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y viene como Cordero Santo a cumplir otro fundamento, el fundamento de la propiciación. Cuidado, Romanos 3:25. Colócamelo desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos del plan de salvación, de la metanoia, de la transformación, de la nueva naturaleza. 24. ¿Sí? Siendo justificados gratuitamente. No hay que hacer nada. No había que hacer nada antes en pecado. Por su gracia. Porque nadie puede hacer nada para salir del pecado ni pagar por el pecado. ¿Sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, Él fue el que pagó. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira, la doctrina de la propiciación era aquella que iba a remover la ira de Dios, ¿sí? A cambio de una ofrenda. Para que la copa de la ira de Dios. Usted ha leído la Biblia donde en el antiguo pacto hay unos trazos, hay unos versículos que dice, ve a ese pueblo, coge a las mujeres embarazadas, ábreles el vientre, sácales el bebé de su vientre y estréllalos contra la pared. Coge a los hombres, súbelos a la montaña más alta y échalos abajo vivos. Esa es la ira de Dios. Y cuando Cristo vino, la copa de la ira estaba rebosada. Íbamos a ser destruidos totalmente. El que rechaza el plan de salvación tendrá que beber esa copa de la ira. Esa copa de la ira está ahí para la eternidad. Pero para su iglesia, Jesús dijo, por eso Él, cuando está en el huerto de los olivos, le dijo, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira. Y Él la toma. Toda la ira de Dios. ¿Dónde empieza la ira de Dios? Corona de espinas.
39 latigazos, ¿sí? Cuero entorchado, con alambre de púas terminado en una bola de acero con un garfio, lo desgarraron. La burla, el escarnio, la cruz, la crucifixión. Por eso él dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque tenía que vivir eso. Y ahí él estaba, ¿qué? Él estaba removiendo la ira de Dios. Toda la ira de Dios fue descargada sobre él. A quien debieron colocarle esa corona de espinas y esos 39 latigazos era a ti, a mí. Éramos nosotros los que lo merecíamos. Entonces, la expiación es Él como Cordero Santo que trae la propiciación, que es remover la ira de Dios. Aleluya, cuidado acá. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Mira, allí vamos a ver propiciación. Ya lo vimos, Romanos 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dijo, ya no tengo ira con Martín. Aunque haya mucha gente que me siga odiando y maldiciendo, a quien Dios bendijo nadie puede maldecir. ¿Cuántos pueden aceptar esto? Por eso hay una palabra que dice, cuando los actos de un hombre son agradables a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Ahora ya no es porque Martín sea santo, no, él me dio una nueva naturaleza. Y ahora, por gracia, quiero vivir conforme a su voluntad. Y entonces todas esas deudas que yo dejé sin pagar, todos esos enemigos que quedaron allí, cuánta gente que quedó con deseos de quitarme la vida o hacerme daño, Él viene e inclina el corazón de ellos y Él dice, yo ya pagué por él. Porque la naturaleza de maldad que los inclinaba a ellos a hacerme mal a mí, era el fiscal del universo, Satanás. Y Dios dice, suelta la mente de ellos que están inclinados a hacerle daño a Martín. Ustedes a Martín no me lo tocan. Yo lo compré. Mío es. Y eso está diciendo sobre tu vida, sobre tus hijos. El temor de un papá y de una mamá es repetir la historia de pecado en sus hijos. Cuando un papá y una mamá tienen miedo que sus hijos sean igual o peor que ellos, porque no han entendido que son predestinados, justificados, redimidos. Sí, que Dios, el Señor Jesucristo, practicó la expiación y trajo la propiciación para que la ira de Dios que venía por el pecado que yo practiqué, iría también contra mis hijos, ya no esté ahí. Ya no esté ahí. ¿Cuántos acogen y reciben la voluntad de Dios, que es esta palabra? ¿Sí? La salvación, el plan de salvación. Y por último, ¿qué es lo que sucede? Que como en ese plan de salvación tú y yo éramos predestinados, nos justificó, nos redimió, pagó por nosotros. Él fue y murió por nosotros, que es la expiación, es la realidad de esa redención, pagar el precio con su carne. Le apuñalearon, le atravesaron sus manitas, sus pies, una lanza en el costado, derrama toda su sangre. Esa es la expiación. Vino la propiciación, la ira de Dios se apartó de mi vida. Por eso muchas veces, quebrantado en intimidad de oración con el Padre, no hay palabras, solo gemidos desde mi espíritu donde le digo, pero Padre, si yo no merezco esto, Padre, yo no merezco esto, papá. Y entonces cuando yo veo los fundamentos del amor de Dios, su plan de salvación, digo, Señor, qué grande eres, qué grande eres. ¿Cómo pagarte? No hay cómo pagarle. Por más que yo vaya y sirva y predique, siervo inútil soy, eso era lo que me correspondía hacer. No hay cómo pagarle a Dios. No tenemos cómo pagarle a Dios. No hay cómo pagarle a Dios. Aún si tú y yo obedecemos a Dios, eso no es por nosotros. Fue por este plan de salvación. Ni usted ni yo pudimos predestinarnos. Ni usted ni yo podíamos justificarnos, ni usted ni yo podíamos pagar el precio, ni usted ni yo podíamos vivir en esa expiación, ni usted ni yo podíamos quitarle la ira a Dios.
La ira a Dios no se le quita con cancioncitas ni imaginándose que le cogiste la barba. No, la ira de Dios la calmó Jesucristo al morir como el cordero inmolado allí en la cruz. Ahí se calmó la ira. Y cuando tú y yo aceptamos el plan de salvación, estamos diciendo sí, Señor. Pero aún el aceptarlos fue plan de Dios, fue voluntad de Dios, porque Él dijo, nos llamó, me llamó, a unos de otra manera, a unos de cada uno de una manera diferente, para que por último fuéramos adoptados como hijos de Dios. La adopción, qué lindo. Efesios 1:5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Soy hijo adoptivo. Tú eres hijo adoptivo. No podemos pensar de otra manera. No nos justifiquemos. Usted y yo nunca pudimos pagar por nuestros errores. No hay ninguna buena obra que usted haga para que pague el precio del pecado. Pero después de que fuimos redimidos, al ser justificados por la redención en la expiación y propiciación del Salvador, usted y yo podemos practicar buenas obras, porque ahora esa no es nuestra naturaleza. No practicamos buenas obras para recibir algo de Dios. Practicamos buenas obras porque ya lo recibimos de Dios todo, el perdón de nuestros pecados. Y esa adopción es ¿por qué? Por puro afecto de su voluntad. Mire ese Salmo 118:5 lo que dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Lo contrario a pecado, esclavitud y muerte, un lugar limitado, es la salvación. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová salvándome, sacándome de la limitación del pecado. Todo esto que le acabo de compartir fue parte, es parte y será parte del plan de Dios para salvarnos y darnos nuestra nueva naturaleza, el diseño de Dios para el hombre. Debido a estos fundamentos, ¿sí? Salvación, predestinación, redención, expiación, justificación, propiciación y adopción, es que tu mente no puede venir a decir, usted no puede tener una nueva naturaleza. Cierre los ojos porque vamos a orar. Padre de la gloria, gracias. Gracias infinitas te damos, Señor. Porque lo que tú nos diste es eterno y va más allá de cosas y personas. Padre, gracias. Gracias por el plan de salvación. Ninguno podríamos decir fue que hice esto o aquello. Lo que hoy hacemos viene como parte de la nueva naturaleza. Todo ese tiempo que tú oras, tus ayunos, tu servicio de evangelismo, tu servicio a los enfermos, a los necesitados, tus ofrendas de dinero y de mercado al pobre, al menesteroso, es plan de Dios, no tuyo. Tú no tienes un corazón bueno, ahora tienes el corazón del único bueno que es Dios. Ahora tú y yo vivimos porque Él es el único que vive, ha vivido y vivirá eternamente. Así que levanta tus manos y digámosle a Él: Padre, hoy puedo pararme cara a cara ante mi vida, ante mi pasado, ante mi pecado. Hoy puedo pararme cara a cara ante mi inmundicia, ante mi miseria, ante la iniquidad y decir: libre soy, porque no fui yo el que
planeó, provocó y causó esto. Es el creador de lo creado, el juez supremo. Él dijo y así es. Soy predestinado, aunque hice lo peor de lo peor, me justificó cuando pagó por mi pecado. Él fue la expiación del Cordero Santo inmolado perfecto. Él quitó la ira de Dios sobre mi vida y mis generaciones. Y hoy levanto mis manos para decirte: por gracia confieso en el nombre de Jesús que soy hijo adoptivo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque tu Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¡Aleluya! Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive.